Muy buenas tardes amigos de Tócame que soy economista. El día de hoy vamos a hablar sobre Richard Cantillon. Es considerado como el padre de la economía política moderna o el padre de la economía moderna. Cabe destacar que él escribió el primer tratado de economía como tal, que solamente habla de economía, trata temas de economía, 4 décadas antes que Adam Smith. Se sabe poco de la vida de este hombre. Se cree que nació entre 1680 y 1690 y murió asesinado en 1734. Los primeros reportes decían que murió en un incendio, pero ya después se supo en las investigaciones que fue asesinado por un cocinero que trabajaba para él y que él mismo fue el que prendió la casa para que el crimen pareciera un accidente. Es retomado por Stanley Gibbons en 1881 y él lo bautiza como el padre de la economía política en el libro Richard Cantillon y la nacionalidad de la economía política. Cabe destacar que, aunque es varias veces citados en el libro de Adam Smith, Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se consideró más a Adam Smith por el autor del libro que a Richard Cantillon por las citas. Quedó olvidado. A él le tocó vivir a él le tocó que su familia fuera despojada por el invasor inglés Oliver Cromwell, y su primo emigró a París y se convirtió en un banquero muy exitoso. Posteriormente, Richard Cantillon emigra a Francia a trabajar en el banco de su primo. Llegó a ascender rápidamente de forma meteórica y se convirtió en el asistente de su mismo primo. Trabajaba también que en 2 años estuvo en disposición de comprar el banco de su primo y lo hizo. Era un gran analista y él logró ver la burbuja del Mississippi cuando iba a estallar y aprovechó parte de ello para hacerse millonario. Cuando se estaba dando la burbuja del Mississippi, Cantillon se dio cuenta que pronto iba a estallar y entonces tomó medidas apropiadas y se aprovechó de la locura de sus socios y de sus mismos clientes y empezó a prestar dinero, empezó a comprar acciones que estaban infladas y él vendió sus acciones. Entonces, ya con todo el dinero que él ya había acumulado antes de que estallara la burbuja, se fue a Italia a esperar a que la burbuja estallara. Una vez que la burbuja estalló, regresó a Francia y empezó a cobrarle a todos sus clientes que ya habían quebrado. Les cobraba hasta intereses del 55%, con primas incluidas. Entonces Cantillon volvió multimillonario y regresó a París, aunque claro, poseía una mala fama entre sus socios y deudores y demás personas con las que él se relacionaba. Se casó con María Anne, hija del anciano conde Daniel O'Mahony, un general irlandés. Su suegra, Charlotte Bulkeley, era cuñada de James Fitzjames, duque de Berwick, mariscal de Francia e hijo natural del rey Jacobo II. Era por tanto el pretendiente de los Estuardo, Jacobo III. Así que Cantillon entraba en una familia militar muy relacionada con los Estuardo. Hay que recordar que los Estuardo fue una dinastía que gobernó Escocia. Entonces quedó relacionado con la familia de los Estuardo y la corte francesa. Se cree que probablemente en 1730 debió de haber escrito su libro Essai sur la nature du commerce général, algo más o menos así, que traducido al español es Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general.
Entonces se cree que se escribió en 1730, pero por la censura que había en la época, fue publicado hasta 1755, pero el manuscrito empezó a circular en círculos literarios e intelectuales de la época. Ahora vamos con el libro con su ensayo. Friedrich August von Hayek habla sobre Cantillon de esta forma: este dotado observador independiente, disfrutando de un punto ventajoso insuperable en medio de la acción, coordinó lo que vio en los ojos de teórico nato y fue la primera persona que consiguió penetrar y presentarnos casi todo el terreno de lo que ahora llamamos economía. Algo que caracteriza a Richard Cantillon es que su análisis es meramente económico. No se preocupa en cuestiones éticas, políticas o morales, como lo haría el mismo Adam Smith, o como lo haría Ricardo en cuestiones políticas, o como lo harían los mercantilistas también en fines políticos. Él separa netamente las cuestiones éticas, políticas, filosóficas, y se concentra nada más en lo económico, en la necesidad de saber cómo funciona un mercado o qué efecto pueden tener las intervenciones en este mercado. Bueno, esta es la primera parte de Richard Cantillon, y en los siguientes videos desarrollaremos más detalladamente el pensamiento de este personaje, que es algo complejo de entender. Los veo en el siguiente video.